Bueno, voy a compartir un ratito. Esto es... No, esto ya no. Ahí está. Entonces, comparto. Ahí está. Bueno, entrando ya a lo que es la parte de generadores, es relativamente corto. Es básicamente el mismo caso que en los motores de corriente continua. Son máquinas de corriente continua que se utilizan como generador. Ustedes saben que para tener un generador se necesita una fuente de energía primaria, ¿verdad? Que sería, en este caso, una hidroeléctrica, puede ser el viento, puede ser un motor diésel, puede ser un motor eléctrico también, puede ser un motor a nafta, puede ser un molino de viento. eh, la fuente primaria, o sea, la fuente que nos da la energía mecánica, puede ser también una turbina. O sea, hay muchos tipos de motores mecánicos que pueden darnos esta fuerza para generar la energía eléctrica. También hay distintos tipos de generadores, como vimos en el caso de los motores, y son básicamente los mismos, ¿verdad? Generador de excitación separada. Vamos a ver también el circuito, es similar al circuito del motor. Tenemos el generador en derivación, generador en serie, y el generador compuesto acumulativo y el compuesto diferencial. Bueno, estos tipos de generadores, como dice ahí el texto, difieren cada uno en sus características en las terminales, o sea que en las características de voltaje y corriente, y por lo tanto en los tipos de aplicaciones para los cuales son aplicados, adecuados. O sea que dependiendo del tipo de aplicación que yo necesite, voy a estar seleccionando el tipo de motor, el tipo de generador. Los generadores se comparan entre sí por su voltaje, potencia nominal, eficiencia y regulación de voltaje. ¿Y qué es la regulación de voltaje? Se define como el voltaje, la diferencia de voltajes en vacío y el voltaje a plena carga dividido el voltaje a plena carga multiplicado por 100%. Entonces, ¿qué es la regulación de voltaje? Es una medida aproximada de la forma de la característica de voltaje corriente del generador. Una regulación de voltaje positiva significa una característica descendente y una regulación de voltaje negativa, una característica ascendente. Vamos a ver esto en cada uno de los casos, cómo se da. Todos los generadores son accionados por una fuente de potencia mecánica, esto es lo que habíamos dicho, que normalmente se llama motor primario del generador. El motor primario de un generador de corriente directa, también de corriente alterna, puede ser una turbina de vapor, un motor diésel o incluso un motor eléctrico. Dice acá, hay tres ejemplos nomás, pero ya recién nombramos otros ejemplos que se están utilizando muchísimo, que serían la energía eólica, la energía hidroeléctrica. Son una de las fuentes más utilizadas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos 100% de energía hidroeléctrica y de a poco están entrando otros tipos de energía, la fotovoltaica, que es otro tipo de generación que no tiene nada que ver con los motores, pero solamente
para citar, ¿verdad? La energía fotovoltaica, la energía eólica, de a poco también se está investigando. Hay algunos lugares que utilizan hacia el Chaco, sobre todo las centrales telefónicas. Bueno, las centrales telefónicas utilizan más la energía fotovoltaica, pero hay casos donde se tienen pequeños generadores eólicos, pequeños molinitos de viento. En el caso de la Copaco, por ejemplo, la Antelco, hay una central en el Chaco que tiene ya como 50 años, es de los años 60, 70, y ya en esa época se había instalado un generador eólico que hasta ahora sigue funcionando. Imagínense, más de 50 años funcionando ahí el molinito de viento, generando electricidad. Bueno, en este caso tenemos el principio de funcionamiento, que es el mismo que en los motores, el circuito equivalente. Está el circuito del campo, de la bobina de campo, y el circuito de la bobina del rotor, la bobina del inducido. En la figura izquierda se puede ver el circuito equivalente del generador y en la figura derecha se muestra la versión simplificada del circuito equivalente. Son, claro, parecidos a los circuitos equivalentes en los motores de corriente continua, excepto, y acá está la gran diferencia, en que la dirección del flujo de corriente y las pérdidas en las escobillas son contrarias. O sea que en este caso, la dirección de esta corriente IA es contraria a la dirección de la corriente en el caso de los motores. Y esto es bastante evidente, ¿verdad? Porque en el caso de los motores, nosotros estamos inyectando esta energía y en el caso del generador, nosotros estamos extrayendo la energía del motor. Un segundito. Ahí está, disculpen. Entonces, en el caso del generador, la corriente sale, digamos, del circuito para alimentar las cargas. Y este es ya el caso del generador de excitación separada, el mismo caso que en el motor. Por un lado está el circuito de campo y por otro lado el circuito del inducido. La corriente, o sea, la potencia, la, la potencia que nosotros sacamos del generador se saca, en este caso, del inducido, ¿verdad? El inducido es el que está a la derecha, o sea, esa tensión EA es la tensión que se genera en las escobillas y la tensión VT es la tensión de salida del generador. Y la tensión BF en este caso es la tensión de excitación que nosotros le estamos aplicando a la bobina de campo para generar el campo que va a estar induciendo al inducido, o sea, el campo magnético que va a servir para generar la electricidad, para generar la tensión inducida en el bobinado del rotor. En este circuito el voltaje VT representa el voltaje real medido en las terminales del generador, lo que dijimos recién, y la corriente IL representa la corriente que fluye en las líneas conectadas a las terminales, o sea que es la corriente de salida del generador. El voltaje interno generado es EA y la corriente del inducido es IA. Es claro que en un generador de excitación separada, la corriente del inducido es igual a la corriente de la línea. Esto es clarísimo, ¿verdad? Porque tenemos la corriente del inducido que está ya en serie, digamos, con el circuito de la carga, ¿verdad? Las características en las terminales, esto es así a grandes rasgos, como siempre les digo en el libro, está más detallado y pueden analizar ahí
también los detalles del circuito. La característica de las terminales es la gráfica que se ve en la figura. Para este generador, las cantidades de salida son el voltaje en las terminales y la corriente de línea. La característica de las terminales de este generador, del generador de excitación separada, es una gráfica de la tensión Vt con respecto a la corriente IL a una velocidad constante. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje en las terminales, recién vimos el circuito anterior, es fácil determinar esta tensión de salida, que va a ser la corriente generada, la tensión EA generada en las escobillas, digamos, o sea, en el inducido, menos la corriente del inducido por la resistencia del bobinado. Entonces, puesto que el voltaje interno generado es independiente de la corriente, ¿se acuerdan de este voltaje que dependía del flujo magnético y de la velocidad? ¿Se acuerdan? Este voltaje EA. Pero este voltaje va a ser independiente de la corriente IA que va a circular por el inducido. Entonces, la característica en las terminales de este generador es como se aprecia en la figura. A medida que aumenta esta corriente, hay una mayor caída de voltaje, lo cual hace que disminuya esta tensión de salida, ¿verdad? Y esto es algo que habíamos visto también en el caso de los motores, que es el control de voltaje. Se puede controlar el voltaje en las terminales del generador de excitación separada por medio del cambio del voltaje interno generado EA. Por la ley de voltaje de Kirchhoff, esta tensión de salida, entonces, si se aumenta esta EA, también aumentará esta tensión de salida, y si disminuye esta tensión, disminuirá también la tensión de salida. Puesto que este voltaje interno generado está dado por la ecuación, ¿se acuerdan? EA, que tiene una constante que depende de la construcción, de la geometría, de algunas características constructivas, multiplicado por el flujo magnético y la velocidad del motor, la velocidad mecánica. Entonces, después de analizar esto, vemos que hay dos formas posibles de controlar el voltaje de un generador de este tipo. Sería el cambio de velocidad de rotación y el cambio de la corriente de campo. Papi. Un ratito, por favor, disculpen. Ahí está. Entonces, regulando estos dos parámetros, podemos regular la tensión de salida del generador. Cambio de velocidad en el rotor, o sea que si nuestra turbina o nuestra hidroeléctrica o el viento cambian de velocidad, evidentemente vamos a tener un cambio en la tensión de salida del generador. Y el cambio en la corriente de campo, esto sí podemos regular fácilmente con un potenciómetro inyectando más corriente IF o menos corriente IF. Ahí se puede ver en la fórmula. Regulando esta RF, se regula entonces también la corriente del campo de excitación. Este es el generador en derivación. ¿Se acuerdan? Se conecta entonces en paralelo el bobinado de campo con el bobinado del inducido. En este caso, la corriente IL va a ser la sumatoria de las corrientes IA más IF. Entonces se despeja ahí, perdón, la corriente IL va a ser la sumatoria, o sea, la IA menos la IF. Si nosotros despejamos la IA de eso que dije recién, vamos a tener que esta IA del inducido va a ser la sumatoria de la corriente de campo más la corriente de línea,
que esta sería la corriente que se va a ofrecer, digamos, al circuito de la carga. Y por ley de Kirchhoff de voltaje, podemos tener la tensión de salida de este generador, que sería la EA menos la corriente IA por la tensión IA, que sería entonces el voltaje en estos dos puntos. Este tipo de generador tiene una clara ventaja sobre el generador de corriente continua de excitación separada, que no se requiere una fuente de potencia externa para el circuito de campo. O sea que si nosotros miramos acá, eh, ya vemos, digamos, considerando que el generador está funcionando, ¿verdad? Pero acá hace una pregunta muy clarita, ¿verdad? Aún no se ha contestado una pregunta importante. Si el generador suministra su propia corriente de campo, como pueden ver acá, esta corriente de campo depende de la corriente o de la tensión que se genera en el inducido. ¿Cómo obtiene el flujo de campo inicial para el arranque cuando se enciende la primera vez la máquina? O sea que esta corriente, ¿cómo se genera la primera vez si es que yo necesito justamente este campo magnético para generar la tensión acá? Es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿verdad? Entonces, eso se responde de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que teníamos los materiales ferromagnéticos que tienen cierta remanencia magnética? O sea que cuando nosotros, ahí vemos que hay una pregunta en el chat. Un segundito. Ah, Marcelo Ortiz. ¿Qué tal, Marcelo? Entonces, no se dio todavía la tarea, Marcelo, tranquilo. Estamos desarrollando la clase y la tarea va a salir de la clase y se va a dejar para esta semana, ¿sí? Ya no va a dar el tiempo para Oh, hacer en la clase. dale, profe, discúlpame por no molestar, gracias. No, tranquilo, tranquilo, no es ninguna molestia, Marcelo. Entonces, decíamos que esto era como el tema del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Cómo se genera el primer campo magnético del bobinado de campo para que este campo pueda inducir una tensión en el inducido? Y ahí recurrimos a los materiales ferromagnéticos que tienen cierta remanencia magnética, ¿verdad? Entonces, el material tiene una remanencia magnética y esta remanencia magnética hace que se pueda generar una pequeña corriente y a medida que el generador va adquiriendo velocidad, dependiendo del motor primario, esta tensión se va a ir aumentando. Entonces, gracias a la remanencia del material, es como que se puede conseguir este flujo de campo magnético para inducir en el rotor y para que se pueda generar esta tensión en el inducido. Entonces, ¿qué pasa si se hace arrancar un generador y no se incrementa el voltaje? ¿Qué podría estar mal? Hay muchas causas posibles para que esta falla ocurra durante el arranque. Entre estas se encuentran, por ejemplo, tal vez no hay flujo magnético residual, entonces tendríamos que analizar ahí el material. También se puede haber invertido la dirección de rotación del generador, entonces no se genera la tensión en la polaridad correcta. Y por último, la resistencia de campo puede estar ajustada a un valor mayor que la resistencia crítica. O sea que esta RF que nosotros podemos regular por ahí está ajustada muy en un valor muy alto de resistencia y esto hace que impida que circule esta corriente del campo para que se pueda generar el flujo de campo. Bueno, las características en las terminales de un generador en derivación.
difiere de la de excitación separada porque tenemos, digamos, ya la característica de voltaje es diferente, ¿verdad? Para entender la característica de las terminales de un generador en derivación, se debe comenzar con la máquina descargada, luego añadir cargas y observar lo que sucede. Conforme se incrementa la carga en el generador, por supuesto, se incrementa la corriente IL y por lo tanto también aumenta la corriente IA, ¿verdad? Que es la corriente del inducido. Este aumento de corriente a la vez genera un aumento en la caída de voltaje de la resistencia del inducido y provoca que disminuya la tensión de salida. Este es precisamente el mismo comportamiento observado en un generador de excitación separada. Sin embargo, cuando disminuye esta tensión de salida, la corriente de campo en la máquina también disminuye. Hay una diferencia con respecto al de excitación separada, porque en este caso, en el de excitación separada, nosotros tenemos el control de esa corriente. En este caso no. Entonces, al disminuir la tensión VT de salida, disminuye también la corriente de campo. Entonces, esto provoca que disminuya el flujo en la máquina y esto lleva también a que disminuya la tensión generada en el inducido, la tensión EA. Y la disminución de esta EA provoca también la disminución del voltaje en los terminales. O sea que es una cadena de cosas, ¿verdad? De parámetros que van disminuyendo. Ah, la figura no tengo acá. Bueno, ¿cómo se regula entonces el voltaje en un generador de excitación separada? Hay dos maneras, regulando la velocidad en el eje del motor, que es igual al caso anterior, y cambiando el resistor de campo del generador, lo cual modifica la corriente de campo. Entonces, si disminuye el resistor del campo, esto hace que se eleve la corriente de campo. Cuando se incrementa esta corriente, aumenta el flujo de la máquina. Esto provoca el aumento de la tensión y así como lo que recién estábamos viendo. Después ya tenemos el generador en serie. El generador en serie, el campo está conectado en serie, igual que en el caso del motor. Tiene una corriente mucho mayor que el campo en derivación. O sea que la I del campo va a ser mucho más alta porque va a ser también la corriente que se le va a estar otorgando a la carga. El campo en serie de un generador de este tipo tendrá muy pocas vueltas, o sea que la bobina tiene muy pocas vueltas y el alambre de la bobina es mucho más grueso para poder soportar esta corriente alta. La fuerza magnetomotriz está de acuerdo a, ¿se acuerdan? Hace rato uno de los compañeros mencionó N por I. Entonces la fuerza magnetomotriz siempre es proporcional al número de vueltas y a la corriente. Entonces se puede producir exactamente la misma fuerza magnetomotriz con unas pocas vueltas porque la corriente es alta. Entonces, puesto que la corriente a plena carga fluye a través de esta bobina, el campo está diseñado para tener la resistencia más baja posible. Y ahí en la figura se puede ver el circuito equivalente. Entonces tenemos ahí las características de las terminales de un generador en serie. Es muy parecida a la curva de magnetización de cualquier otro generador. Sin embargo, en vacío no hay corriente de campo. ¿Por qué no hay corriente de campo? Porque si no hay carga, o sea que si está en vacío el generador, no hay corriente de línea y no hay corriente de ninguna de las bobinas del generador. Entonces, esta tensión VT se reduce a un pequeño nivel
dado única y exclusivamente por este flujo residual que tiene el campo. A medida que se aumenta la carga, aumenta la corriente de campo y aumenta también la tensión generada por el inducido. La caída IA también aumenta. La caída de la corriente. A ver, acá hay un error. IA por RA tiene que ser. A ver, qué raro. Acá hay. Creo que hay un error acá en esta fórmula. Bueno, aumenta la caída en las resistencias porque va aumentando la corriente, aumenta la caída de tensión, por lo que se incrementa el voltaje VT, claro. A ver, un segundo. Después de cierto tiempo, la máquina se acerca al punto de saturación y se vuelve casi constante. Déjenme analizar, voy a revisar estas fórmulas. En realidad esta presentación ya subí al aula virtual, pero voy a revisar. Creo que acá hay un error. Entonces, la regulación de voltaje es mala en este generador. Quiere decir que cuando necesitemos una tensión constante, una tensión equilibrada, no conviene entonces usar un generador de corriente continua en serie. Y después tenemos el compuesto acumulativo que tiene dos casos, igual que el motor también compuesto acumulativo, que sería el campo, el compuesto acumulativo y el compuesto diferencial. Los puntos que aparecen en las dos bobinas de campo tienen el mismo significado que los puntos en un transformador. La corriente que fluye hacia un punto produce una fuerza magnetomotriz positiva. Y nótese que la corriente del inducido fluye hacia el extremo marcado con un punto de la bobina de campo en serie y que la corriente en derivación IF fluye hacia el extremo marcado con un punto de la bobina de campo en derivación. Entonces, tenemos el compuesto acumulativo. Esto es a modo de análisis, como les dije en el libro está más detallado y ahora mismo no vale la pena profundizar en esto. Más bien me gustaría ver los tipos de motores y este último que sería el compuesto diferencial, que es un generador compuesto diferencial, es un generador tanto con un campo en derivación como con un campo en serie, igual que en el caso anterior, pero en este caso las fuerzas magnetomotrices se restan la una de la otra, que es la diferencia con el caso anterior. En la figura se muestra el circuito equivalente del compuesto diferencial. Nótese que la corriente del inducido ahora fluye hacia afuera del extremo de una bobina marcado con un punto, mientras que la corriente de campo en derivación fluye hacia el extremo de una bobina marcado con un punto. Bueno, realmente lo que vale la pena resaltar es, se utilizan mucho las máquinas de corriente continua, pero fueron reemplazadas ya en gran medida por las máquinas de corriente alterna. ¿Por qué esto? Porque anteriormente
la ventaja de las máquinas de corriente continua era justamente la posibilidad de regular la velocidad, las tensiones, mucho más fácilmente que en el caso de las máquinas de corriente alterna. Pero como fue evolucionando el control de velocidad, el control de tensión, el control de frecuencia, ahora es mucho más fácil ya conseguir un buen control de velocidad o un buen control de tensión, buen control de frecuencia a través de los dispositivos de estado sólido, y esto nos da la posibilidad de utilizar las máquinas de corriente alterna en cualquier aplicación básicamente. Entonces, las máquinas de corriente continua se utilizan muchísimo, pero fueron reemplazadas en muy gran medida por las máquinas de corriente alterna. Ese es el resumen más importante, digamos, de lo que serían las diferencias entre las máquinas de corriente continua y de corriente alterna, en el sentido de las aplicaciones, ¿verdad? Y bueno, con eso básicamente terminamos lo que sería generadores, los tipos de generadores. Y como tarea, lo que ya enseguida, lo que vamos a hacer esta semana, seguiría el mismo caso que en la tarea anterior de los motores de corriente continua. Y ahora hago una pausa en la grabación, pero quiero seguir hablando sobre lo que sería la tarea y las observaciones que dimos al comienzo.